Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, días intensos los que hemos vivido, particularmente en esta confrontación por la reforma al Poder Judicial Federal. Pensarán ustedes que abuso mucho de este tema, pero realmente es una reforma trascendental y está tan cerrada la posición de cada uno de los bandos y los márgenes que cada una de las partes tiene para salirse con su objetivo, en el caso de la Cuarta Transformación y sus aliados, el de conseguir que efectivamente se concrete la transformación del Poder Judicial Federal, y en el caso del propio Poder Judicial Federal y de los opositores, de impedir que esto se lleve a cabo. Ya les he narrado a ustedes toda la serie de amparos y de suspensiones promovidas por jueces que son muy afines a Norma Piña para impedir que se llevaran a cabo las discusiones tanto en la Cámara Baja como en el Senado de la República, y sin embargo hoy domingo, apenas hace unos momentos, acaba de terminar, no propiamente la sesión, pero sí llegaron al punto de la votación para lo que corresponde a lo particular y lo general, y evidentemente con la mayoría que en ambas comisiones tiene Morena y sus aliados, pues lograron que esto pasara sin mayor contratiempo. No está de sobra darles un contexto por fuera de lo que ocurría afuera de la sede alterna del Senado de la República, en el que pues se manifestaron tanto lo que queda de la marea rosa como los estudiantes, que comparativamente hablando incluso son muchos menos que los jóvenes que están a favor, jóvenes universitarios. En fin, cada bloque hizo despliegue de sus huestes para respaldar unos la reforma, otros para impedir que se lleve a cabo. Eso y algunos pleitos que por fortuna no pasaron a mayores es lo que ocurrió afuera. Pero dentro las cosas se pusieron interesantes para el anecdotario simplemente porque Morena, teniendo mayoría, como les comento, en ambas comisiones, pues aplastó definitivamente a la oposición. Pero los argumentos, el tratar de hacer que abortara esta sesión, comenzaron desde prácticamente antes incluso de que eh, se discutiera, se planteara, se expusiera la orden del día previamente acordada, demandando las oposiciones que fijara el Senado de la República una posición con respecto a las suspensiones precisamente ordenadas por jueces. La respuesta de Fernández Noroña fue en el sentido de que lo estaba trabajando el Departamento Jurídico del Senado, pero se remitió a leer la ley de amparo en aquellas partes donde dice que la oposición e incluso los jueces que ordenaron las suspensiones no solo no tienen razón, sino que incluso están violando la Constitución. En fin, ni hablar de las cosas más destacadas, porque particularmente las cuestiones fueron de reproche mutuo en el caso de las oposiciones, insistiendo con esta cantaleta de que el pueblo no les dio mayoría, que es artificial, que se las regaló o se las agandallaron esas mayorías Morena y sus aliados, o se las regaló el INE, en fin, no salen de esa cantaleta. Pero algunas cosas que me llamaron la atención entre los argumentos y por sobre todo las respuestas de Morena, pues bueno, la discusión, porque este es el problema de fondo, puesto que ya va a pasar al Pleno del Senado el martes próximo para su discusión, la reforma en sí, ya en el Pleno para que se debata entre toda la Cámara de Senadores. De las cosas que me llamaron la atención figura el hecho de esta discusión, y ahí les repito, ahí está el problema de fondo. Si basta con 85 o se requieren 86 senadores para aprobar la reforma. Morena solo tiene 85 y se aferra al discurso de que con esos 85 bastan, y la posición del PAN, del PRI y de todos los opositores es que si no son 86 no van a aceptar que esto pase. En fin, Morena le respondió que tiene incluso más, pero
pero yo lo pongo en tela de juicio, así como han traído con marcaje personal a sus huestes panistas y priistas. Bueno, es, es de esperar, es de pronóstico reservado, por ahí anda flotando a la deriva, entre comillas, porque él sí bien sabe lo que quiere, el voto de Manlio Fabio Beltrones, porque recuerden que también lo expulsaron del PRI, y por ahora, hasta donde sé, su intención es, con otros renegados y expulsados, formar un bloque pequeño al que se vayan sumando todos los que no ven futuro en PAN y PRI, y eventualmente incluso los que disientan con las disposiciones de Morena. En fin, ese voto de Beltrones por cobrársela a Alito, insisto, es de pronóstico reservado. Beltrones sabe a qué juega, vamos a esperar. Pero ahí está, a final de cuentas, el fiel de la balanza. Si Morena efectivamente consigue por lo menos un voto más, habrá reforma al Poder Judicial Federal. Pero como yo los veo curarse en salud diciendo que en todo caso de no conseguirse ese voto que necesitan, pues el peor de los escenarios también le resulta favorable a Morena, puesto que a final de cuentas sí, no habría reforma, pero en diciembre eligen un nuevo ministro de la Corte y antes del 2027, precisamente por esas renovaciones en la Corte, Morena tendría acceso a otros 2 ministros y se acabó. En fin, bueno, el objetivo de las oposiciones sigue siendo prolongar su agonía por lo menos hasta 2027. Su primer paso es justamente impedir que ahora se apruebe en el Senado de la República. Bueno, esto es por cuanto hace a lo que se discute en el Senado de la República y brevemente, aunque es la parte sustancial, Norma Piña emite un comunicado, tanto escrito como visualmente, y señala que presenta una contrarreforma al Poder Judicial Federal y toda la disposición de dialogar. Le pide diálogo al Senado de la República, que realizó foros de los que casi nadie se enteró, que pasaron de noche. Dice Norma Piña que participaron los 3 poderes e integrantes de los 3 órdenes de gobierno, especialistas, abogados, estudiantes e incluso especialistas internacionales. No les dio publicidad, no los vimos por ninguna parte. En fin, solo el Poder Judicial, si es que se atrevieron a verlos, no dudo que se hayan llevado a cabo, cuestión de verlo. Pero en fin, ya tiene su contrapropuesta y afirma que requiere ser estudiada y que si hubiese voluntad política, de inmediato habrían los cambios, no para el Poder Judicial, que quede claro, para el aparato de seguridad y de procuración de justicia, que eso es de fondo lo que están argumentando. Al Poder Judicial no lo toquen hasta que hayan corregido los problemas en la prevención, en la seguridad pública, eventualmente en las fiscalías y todavía procuradurías de los estados, y después vemos. No sale de su misma línea discursiva. Está en su papel, ni hablar. Pero en sus redes sociales, en la X, envía un mensaje muy breve pero muy conciso, claro, al presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que lo conmina a un diálogo frente a frente en torno a la reforma al Poder Judicial. Conociendo al presidente de la República, le va a responder lo que ya le ha dicho en las mañaneras, que él ya se va, que en todo caso ni siquiera a Claudia Sheinbaum le toca discutirlo, esto está en la cancha del Congreso de la Unión y que es ahí donde tendría que haberlo hecho. Y que además la despertó tarde el gallo, porque esta reforma lleva más de un año discutiéndose y fue presentada ya públicamente
de manera formal por el presidente el 5 de febrero de este año. Llovió ya desde entonces y bastante, y confiando, eso creía Norma Piña, y lo creían también las oposiciones a un alto costo, porque al PRD le costó desaparecer del escenario político, a PRI y a PAN les costó la más baja de las votaciones en su historia y ser la miseria de fracciones parlamentarias que ahora son en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y se impuso la voluntad popular marginándolos de la toma de decisiones, pero por sobre todo de impedir que esas decisiones se tomen en el sentido que la gente votó. En fin, no creo que el presidente vaya a aceptar el diálogo con Norma Piña, mucho menos Claudia Sheinbaum. Insisto, por eso me vuelvo a la discusión, pero sobre todo a la votación que eventualmente se va a dar en el Senado de la República. El número mágico es 86. Si los consigue Morena, habrá reforma. Si no la hay, no en este momento, por no alcanzar los votos suficientes. Para empezar, el costo para la oposición es que 2027 no habrá duda para el pueblo de México después de esta decepción y de la férrea oposición de PRI y PAN, así como de Movimiento Ciudadano, para ya no darles votos, por una parte, y por la otra, ese peor de los escenarios, de todos modos, resulta favorable a Morena, porque, insisto, en diciembre se va un ministro de la Corte y antes de 2027 se van otros dos. A partir de 2027, mayoría en ambas cámaras. Morena puede reformar no solo la Constitución por sí misma como partido político, sino las leyes secundarias. Y no solo la reforma al Poder Judicial. En fin, habrá que tener un poco más de paciencia. Naturalmente en el Inter, por ahora, para empezar, pues las oposiciones siguen insistiendo en frenar la reforma. No van a poder por la vía legal, me parece a mí, porque son inconstitucionales. Mañana, lunes, también la Corte define si puede o no atraer estos amparos, la discusión en torno a estas suspensiones, tanto las que se están llevando a cabo en el Senado como eventualmente cuando se turnen a los congresos de cada entidad federativa. Hay que estar pendientes de ambas cosas y aquí daremos cuenta de ello. Insisto, el peor de los escenarios es que esto se prolongue 2 años más, esta reforma, mientras hay un mundo que avanzar. Insisto, probablemente se le conceda a Norma Piña porque paralelamente Morena y sus aliados, así como los gobiernos de las entidades, ya están trabajando en correr uno que otro fiscal, cambiar el aparato, tanto de prevención, como es la seguridad pública, como de procuración de justicia con las fiscalías en las entidades. Estaremos pendientes de este proceso, insisto, es muy interesante y muy trascendental para la vida nacional, así que seguiremos pendientes. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.